Buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos a un nuevo programa de Tres Razones para Ver. En esta entrevista en vivo estamos conversando con un actor, director, escritor que saltó a la fama con uno de los personajes quizás más icónicos del cine nacional. Es el personaje de Blanquito en la película de Pescador de Sebastián Cordero. Hoy nos acompaña el actor que le dio vida a este personaje tan icónico, que a través de su proceso creativo logró plasmar un personaje que cautivó a la audiencia y cautivó en especial al público cinéfilo ecuatoriano. Le doy la bienvenida a Andrés Crespo. Muchas gracias, Andrés, por acompañarnos en esta noche de domingo. Y le doy la bienvenida también a Douglas Morales, nuestro amigo de Claqueta Play. Le mando saludos también a nuestro amigo Felipe Egas, que por cuestiones de salud no nos puede acompañar. Feli, te mandamos un abrazo enorme y te deseamos una pronta recuperación. Douglas, bienvenido. La palabra es toda tuya. Bueno, buenas noches a todos y gracias por estar aquí nuevamente en un live de Tres Razones para Ver. Justamente hace poco le estaba diciendo a Andrés cuando empezamos esto de que estas entrevistas son como un viaje al pasado, porque la mayoría de estas películas ya por lo general ya se han estrenado o ya han sido películas que ya tuvieron su tiempo, y Pescador fue una película que se estrenó en el año 2012 justamente y que se filmó en el 2010 y ya han pasado aproximadamente 10 años, 11 años. Y más que todo, el personaje que hizo Andrés, Blanquito, todavía sigue siendo vigente y creo que ha sido también un personaje que te ha marcado la vida de Andrés, más que todo porque hay un antes y un después de Andrés Crespo después de ser Blanquito. Y hoy vamos a hablar sobre eso, sobre el proceso de creación de este personaje y de cosas interesantes que puedan salir en la conversación. Así que te doy la bienvenida, Andrés, y gracias por estar aquí. Oh, gracias a todos ustedes, caballeros, por tenerme aquí. Es un placer conversar y en este domingo en la noche rememorar esos tiempos en que rodamos El Pescador ahí en el Matal, al lado de Jama. Y nada, chévere, aquí estamos. La verdad es que hace tiempo que no, o sea, que no hablaba, digamos, de esa película de una manera estructurada, digamos, como ahorita, pero un buen momento, tan bueno como cualquiera, supongo. Sí, totalmente. Más que todo porque exactamente, o sea, Blanquito es un personaje de alguna u otra forma a ti te ha dado como ese estereotipo del guayaco sabroso, aunque sea un personaje manavita en este caso dentro de la película, pero a ti de alguna u otra forma te ha marcado totalmente, incluso por la frase misma de jugueteame el arroz que ha sido totalmente icónica. Pero hablemos un poco de cómo llegaste a ser Blanquito, o sea, este personaje finalmente Sebastián lo escribió para ti o tú hiciste un casting. ¿Cómo fue este proceso a llegar a ser seleccionado para hacer ese personaje? Yo cuando terminé de hacer Filo de Tocador, que es un cortometraje que fue creado y escrito por mi compadre Andrés Martínez, eh, yo le llevé ese DVD a Sebastián y él vio ese cortometraje, que claro, eso fue después de que yo grabe finalmente. Eso fue como en 2004, 2005. Yo ya había grabado una escena con él en Crónicas Claro. y poco tiempo después me llamó. No, mentira, poco tiempo después no. En el 2008 me llamó de nuevo. Sino que los tiempos en el cine son muy largos, pero en el 2008 me llamó y me dijo que había estado escribiendo con Juan Fernando Andrade. Juan Fernando pues, fue el guionista de Pescador junto con Sebastián y que habían estado escribiendo eso. O sea, que ellos escribieron eso para darme, digamos, ese rol sin que yo lo sepa durante algún tiempo. Y me llamó por teléfono y me ofreció el rol, pero yo cuando cerré pensé en algún momento que podía yo estar confundido, entonces lo llamé de regreso para preguntarle si más bien lo que me estaba diciendo era que yo busque al personaje, o sea, porque yo hacía castings en Guayaquil para películas que se hacían en Quito, entonces dije, ¿será que para eso es que me está llamando? Yo no entendía bien, entonces lo llamé y me dijo, no, no, es para que seas tú, entonces ahí yo ya entendí la jugada, pero fue basado, creo yo, en la naturaleza de la improvisación que hay en Filo de Tocador, no sé, o algo que Sebastián vio que le pareció adecuado para el personaje o para trabajar con el personaje
su instinto, supongo, lo llevó a seguir con el proyecto y seguir con el proyecto, y eventualmente en el 2008 mismo el proyecto Pescador ganó el primer premio que se dio a producción por el Consejo Nacional de Cine, y de ahí 2 años después rodamos. Esa es más o menos la historieta del casting. Perdón, tenía el micrófono apagado. O sea, básicamente igual el personaje siempre fue tuyo, de alguna u otra forma. O sea, no es que tuviste que pasar por un proceso de casting. Pero bueno, y una vez que ya te eligieron para hacer este personaje de Blanquito, ¿tú cómo lo afrontaste finalmente? O sea, ¿cómo fue este proceso de crear este personaje de Blanquito? Porque de alguna u otra forma es un personaje popular. Y eso creo que es una de las cosas que también ha podido conectar con el público como lo ha hecho de esta forma. ¿Cómo fue este proceso tuyo para ya afrontar a dejar a Andrés Crespo y empezar a ser Blanquito? La verdad es que yo nunca hice esa transición. Yo sentía que alguien había pensado que era buena idea que yo haga eso, y simplemente como que me apegué a esa fe, ¿no? Fue algo como muy instintivo. Yo no creo que yo haya creado un personaje nunca. Nunca he trabajado en crear un personaje más allá de leer mucho el guión y de cualquier cosa que me hayan dado, y de pensar en personas cercanas a mí que se acercan al personaje, y en frases y en momentos y en recuerdos que yo tenga de gente para enfrentarme, para de esa manera enfrentarme a un personaje, pero no mucho más que eso. Y fue muy silencioso. Con Sebastián no conversamos mucho sobre Blanquito. Lo único que me acuerdo es que yo quizás pensaba que Blanco era un poco más sabido, más mundano de lo que Sebastián lo veía, y Sebastián finalmente me dio un poema que se llama If, de Rudyard Kipling, que es una obra maestra que es muy vieja. Yo el otro día estuve leyendo algo al respecto, y me parece que es como un poema, bueno, no tan viejo, pero es de los tempranos 1900, me parece que es. Entonces me dio ese poema, y yo en base a eso entendí la nobleza que él buscaba en el personaje, y de alguna manera, quizás no conscientemente en ese momento, pero quizás alguien, o sea, como yo en mi infancia, supongo que de alguna manera estuvo más presente ahí en el personaje que con otros, ¿no? Y nada, vivir el momento, vivir el presente. El guión como que a veces me gustaba y a veces no lo entendía bien, me parecía que no estaba muy bien, pero esa es la magia de no entregarse a algo tal como está escrito, ni tal como te lo dicen, ni poniéndose de acuerdo, sino que yo fui y hice como yo lo sentía, y poco a poco el man fue creciendo. La suerte también fue que lo rodamos cronológico, entonces no tenía que tener esa herramienta actoral de en este momento le está pasando esto, o en este momento, fue como en orden, entonces iba creciendo, y eso es lo bacán, y yo creo que por eso es que pegó mucho, porque honestamente es bastante natural, eso es todo. Eso es lo que dices, es bastante interesante, porque me recuerda una frase que decía Scorsese, que lo más personal y lo más honesto es lo más creativo. Y eso me parece que es lo que le ha pasado a esta película. Pero, ¿qué libertades te dio Sebastián al momento de dirigirte ya como Blanquito? ¿Él te dejaba improvisar o te seguías a lo que iba en el guión, o tú proponías cosas? Él era el motor de la improvisación. Si sentía que algo... Lo que pasa es que yo creo que al final del día todo esto se trata de una suerte de confianza silenciosa, o sea, de una certeza de Sebastián, dentro de la cual, si bien yo no era el personaje, y él me lo dijo varias veces, cómo yo manejase las emociones y el proceso de Blanco era pues mi propuesta, y yo creo que él lo que hacía era como director aprovechar esa propuesta y llevarla por su camino, ¿no?
como una especie como de alquimia, ¿no? Como aprovechar la energía de otra persona para llevar a cabo algo que quizás no fue algo tan representativo de otra cosa, sino algo en sí mismo. Entonces, eso es lo que era como una cosa que estaba pasando en tiempo real, digamos, como esta entrevista. Documental. O sea, claro, era como en ese tiro más bien, era como rescatar algo de lo que iba sucediendo, y yo creo que Sebastián hizo un trabajo muy cercano con Daniel Andrade, con el director de fotografía, y entre ellos encontraron una amalgama, una forma de capturar todo lo que iba sucediendo en el rodaje, que fue toda una experiencia, ¿no? Esa fue la jugada realmente. Claro, más que todo lo que tú me dices que es súper interesante, que se haya rodado cronológicamente, eso totalmente ayuda a crecer muchísimo el personaje porque exactamente vas creciendo conforme van filmando y lo empiezas a entender muchísimo más. Pero bueno, eso yo también te quería preguntar, ahora que tú me hablas de que no utilizaste una técnica de construcción de personaje, pero más que todo tú compartes muchas cosas con Blanquito y eso te quisiera preguntar, ¿tú qué compartes con Blanquito, que finalmente tú eres un guayaquileño urdecino y este personaje es un manaba de un extracto social bajo, un pescador? ¿Tú qué similitudes encontraste en este personaje contigo? O sea, por un lado yo viví, cuando yo hice Blanquito, a ver, claro, eso es fácil de saber. Yo ya iba a cumplir 40 años cuando yo hice Blanco. Entonces yo había vivido en mis 20, yo vivía en la playa y tenía un restaurante y yo tengo una casa en la playa. Entonces yo hacía las compras del restaurante. O sea, yo no es que conozco, digamos, a los pescadores o a la gente de la playa como un turista, sino como un socio de camello, digámoslo así, y como un conciudadano, si se puede decir así, porque yo vivía en Manglar Alto y viví en Olón. Son 7 años, pues, o sea, no es poco tiempo. Entonces, hay una forma de ser de la gente de la costa que es muy pragmática, de la playa misma, ¿no? Porque no se pierden en las palabras. Los manes no se pierden en las palabras. Son gente como muy directa, muy llana, y no por eso carecen de profundidad, pero me parece que no les gusta el palabrerío excesivo. Entonces, me parecía perfecto eso para el personaje. O sea, y me sentía cómodo en la playa, pues yo me sentía cómodo en el Matal. O sea, no es que me sentía fuera de mi elemento. Yo estaba feliz de rodar en el Matal y tener el mar ahí al frente. Entonces, nada. Y lo otro que iba a decir, que era, que para mí había una analogía muy, muy fácil, digamos, de descifrar, que para mí estar rodando con Sebastián era una cosa inaudita, verdaderamente. Era un sueño muy, muy extraño que yo no había pedido, pero del cual estaba feliz, ¿no? Porque yo no quería ser actor, verdaderamente. Yo no es que estaba buscando ser actor en mi vida en general. Yo había rodado mis propios cortometrajes, había rodado 4 cortometrajes, traté de hacer algunos largometrajes y no cuajaban, pero era una experiencia bellísima. Entonces yo me había encontrado con este rol y Blanquito se había encontrado con toda esta coca y con esta colombiana. Entonces, de alguna manera los dos nos habíamos ganado una lotería con la cual no sabíamos bien qué hacer. Entonces, para mí no era difícil, digamos, sentir felicidad y sentir sorpresa y estar alegre. Y lo último que quiero decir es que, claro, eso funcionaba naturalmente para mí. Y lo último que me pasaba a mí, que a veces me pasa en otras películas, pero que más que nada me pasaba en Pescador, es que yo no me acordaba de qué iba la escena, a pesar de haber leído varias veces el guión. Yo siempre como que yo me reía de lo que le iba a pasar al man. O sea, yo como que mi mente naturalmente bloqueaba el guión. O sea, mi mente no quería acordarse de lo que iba a pasar en la escena, sino me gustaba preguntar. Yo creo que yo el guión yo casi no lo toqué ya cuando estábamos rodando ya. No lo tenía conmigo, me entregaban un guión chiquito y se me perdía, nunca lo tenía. Entonces, siempre tenía que preguntar. Entonces era bueno porque era, ya, y le pasa esto, y le pasa lo de acá, y lo otro le pasa. Y era verbal, no lo leía. Entonces era como, ya, y ahí intentaba hacer la jugada y la hacíamos unas 2, 3 veces y se acababa. Eso era todo. Eso es todo.
Claro, finalmente ese también ya es como tu método, porque finalmente tú llegaste a ser Blanquito sin antes haber tenido un papel protagónico, solamente habías hecho de figurante y bueno, y en tus cortometrajes, pero no era que tenías tampoco una formación de actor ni que la tenías clarísima, pero fuiste encontrando tu método y creo que finalmente ese ha sido el resultado que se ha visto finalmente. Pero ahora vamos parando un poquito y quiero preguntarle a Francis si tenemos preguntas del público que quieran hacerle a Andrés o para seguir. Bueno, por el momento no tenemos preguntas, pero tenemos saludos de nuestro amigo Felipe. Nos manda muchos saludos, gracias Feli. Nosotros igual te mandamos un abrazo. Y tenemos un comentario de Geno Palma que nos dice, es un espacio de cultura diferente a cualquier otro, muy bueno. Muchas gracias Geno por tus comentarios. Muchísimas gracias por sus comentarios y bueno, nada, también saludos a nuestro hermano Felipe, que se recupere pronto. Y bueno, entonces continuamos con las preguntas, porque me parece bastante interesante todo este proceso que tú has realizado con Pescador. Y eso te quería preguntar a ti finalmente, o sea, ¿qué ha cambiado en la vida de Andrés Crespo post Blanquito? Porque yo estoy seguro de que se vinieron muchísimas cosas interesantes en tu vida después de haber hecho esa película. Y es como, ¿qué finalmente te ha dejado a ti Blanquito en todo ese tiempo? O sea, yo creo que Blanquito finalmente lo mejor que hizo por mí, aparte de darme a conocer y brindarme muchísimas cosas, digamos, externas, muy buenas en mi vida en general, que me han permitido expresarme y hacer cosas que he querido hacer. Aparte de otras cosas que me pasaron en mi vida personal, que fueron muy extrañas y muy duras en toda esa época, yo te diría que Blanquito lo que me enseñó es como el manejo del instinto, o sea, la voluntad de una persona o la vocación de una persona de expresarse de cierta manera y de tener fe en esa forma de expresión o en esa filosofía personal o en una forma de ver la vida o de ver las cosas y de tener una opinión y un sentimiento acerca de algo. Eso es lo que yo valoro y si sabes que sigo valorando eso en la gente y con la gente con la que trabajo, que por suerte me sigo encontrando gente así, es lo que más valoro de esa gente, ¿no? Siempre va a ser así, yo creo en el arte, en el sentido de que la opinión y la fuerza brutal de cada ser humano y su deseo, digamos, de hacer las cosas de cierta manera siempre va a ser lo más importante. Eso es que eso ni siquiera es algo que yo me di cuenta, sino que es algo que se cimentó con Blanquito. Con Blanco fue es como una prueba real de algo y esas cosas uno no las cuestiona ni siquiera, ¿no? Ya en retrospectiva, ni se las espera tampoco, pero cuando ya suceden dices, claro, siempre debió ser así. O sea, recién en esta conversación, por ejemplo, puedo yo racionalizar ese hecho, ¿no? De que simplemente cada persona tiene que ser como es y saber lo que quiere y sobre todo proponerlo y ser preocupado, porque yo, a pesar de que improvisaba y buscaba proponer lo que yo quería, yo siento que siempre que he cogido un camello he sido totalmente entregado al camello y al personaje. O sea, si yo ya digo que sí me explico, me siento totalmente responsable de que esa nota salga lo mejor posible en todos los sentidos, o sea, entregar todo para el proceso, ya sea positiva o críticamente hablando, pero con todo. Eso es todo, esa es la jugada. Claro, y totalmente yo creo que eso también es lo que hace el cine finalmente, que yo creo que eso le pasa a todas las personas que hacen cine que jamás esperan qué va a pasar después de esta película. Es como esa misma sorpresa que te da a lanzarte a hacer cine, porque finalmente nunca sabes si tu película va a funcionar o no la va a ver nadie, pero es como lanzarte ahí a ver qué pasa, y eso creo que es lo interesante. Pero bueno, sigamos conversando un poco sobre tus personajes, porque yo he leído y he escuchado en varias ocasiones
que tú siempre haces los mismos personajes en todas las películas que aparecen. Yo no creo que eso sea real, pero por eso mismo te lo quería preguntar, porque me parece interesante ahora que me dices cómo es tu método de trabajar, cómo tú coges los otros personajes, no de las películas de Sebastián, sino de los otros directores con los que ha hecho, porque ha estado con la mayoría, básicamente. Yo creo que mi forma de camellar y de alguna manera mi limitación como actor, digámoslo así, que es simplemente una propuesta o una forma de hacer las cosas, es que a mí no me interesa, a mí nunca me ha interesado representar a otras personas. Y no, o sea, no sé la razón, pero a mí nunca me ha dado fascinación el pretender ser otra persona. Entonces, siempre lo único que he hecho es hacer como si es que yo estuviera en los zapatos de esa persona, pero siendo yo mismo, o sea, no siendo otro para nada, ¿no? Claro, empatía total, me parece que esa es una gran forma de describirlo. Pero ese también es un camino ese es el camino de muchos teóricos, ¿no? Hay muchos teóricos de la actuación que lo ven así, o por lo menos es una de las estrategias, ¿no? Claro, de ahí creo que incorporan más cosas a ese hecho, pero yo no incorporo muchas veces más cosas, sino que me quedo, quizás debería incorporar más cosas, sino que a veces no tengo muchas herramientas, pero con el tiempo uno va aprendiendo, pues no, va aprendiendo, pero es verdad que siempre soy yo, pues es verdad, sino que estoy totalmente inmerso, digámoslo así, en las circunstancias que indica el guión acerca del personaje que voy a hacer, y eso es todo, la verdad. Quizás por eso es que me han dado camello, porque simplemente se ve natural, ¿no? Se ve de alguna manera natural, porque es natural, pues si no está actuando el man, o sea, sí me explico, o sea, de alguna manera actuar debería siempre ser el arte de no actuar, pues. Claro, la búsqueda de la verdad, finalmente. Que eso finalmente, exactamente. Esa es la hueva, eso es todo. Y eso me parece, y eso es lo que yo también pienso de finalmente es como tus actuaciones, tú te das también esa libertad como Andrés Crespo y como artista de ser tú mismo en varias situaciones. Y eso yo creo que también lo vuelve algo para mí bastante interesante de alguna u otra forma. Y más que todo con todas tus facetas de escritor y de director, o sea, es como de alguna u otra forma todo eso te envuelve a llegar a ser lo que haces en un personaje. Y eso es lo que me parece a mí también súper interesante. No tenemos puntas, Francia, hasta este momento, sino para seguir. Bueno, tenemos un saludo de Montserrat Castro. Nos dice: Andrés, eres un excelente actor. Tu interpretación resulta muy natural y creíble, en especial con la historia de Blanquito. Y también tenemos otra pregunta. Gracias. Que también la hago también mía, porque yo quisiera saberla también. Nos preguntan si la frase de "juguetéame el arroz" fue improvisada o ya estaba en el guión. No, esa frase fue incorporada en una de las versiones más tardías, digámoslo así, o más recientes con respecto al rodaje del guión, porque esa fue una frase que escuchó Juan Fernando Andrade en el mercado de Puerto Viejo como a las 4 de la mañana. Entonces Juan Fernando, que siempre anda con una libreta en el bolsillo, la anotó y la incorporó al guión y la lanzamos directamente verbatim, tal como estaba escrita, ¿no? Entonces esa es una frase de la calle Manavita, rescatada por Juan Fernando Andrade, dirigida por Sebastián y repetida por mí. Pero que finalmente ha sido la frase más icónica del cine ecuatoriano, por decirlo de esa forma. Sí, la verdad es que sí, es la fascinación con el lenguaje nuestro que tenemos los ecuatorianos, que yo creo que en nuestra búsqueda de identidad, ¿no? Estamos en esa etapa donde nos encanta y nos maravillamos de cómo hablamos, ¿no? Entonces me parece que es una linda etapa y hay que disfrutarla, pues ahí vamos a seguir adelante a ver hasta dónde llegamos. Bueno, que finalmente eso también es lo que busca el cine siempre, o sea, mostrarnos cómo somos, y eso creo que también es lo interesante de toda esta película. Pero bueno, y el hecho de que haya sido también basado en una historia real es otra cosa que también la vuelve
bastante interesante y por eso que para mí Pescador es una de las mejores películas de Sebastián y de las que más me gustan personalmente. Pero bueno, sigamos con eso, porque a mí me interesa más que todo lo de tu trabajo de actor, porque pueden decir que sí, siempre es el mismo personaje, pero esto te ha llevado hasta actuar en Netflix. ¿Y cómo ha sido este proceso de este cambio de actuar en el cine nacional a actuar ya hablando de forma internacional en varias series y películas? ¿Cómo fue este salto finalmente de Andrés Crespo ya en otro tipo de cinematografías? No sé, yo... o sea, en Narcos a mí me había visto en Pescador el director de varios capítulos de la serie Narcos, que se llama Andy Weiss. Y Andy me mandó a castear y me hicieron un casting y hice casting para distintos personajes y finalmente me cogieron para el que protagonicé, que se llamaba Carlos Córdoba. Pero fue a raíz de Pescador, claro, fue a raíz de Pescador. Y claro, fue 5 años después de Pescador, porque fue en el 17, o en el 16 mismo creo que ya comenzó eso, pero... Sí, porque esto fue después de Sin Muertos, que fue en el 2015. Un poquito después, en el 16 fue que me llamaron, claro. Entonces, verdaderamente, no sé, o sea, creo que aprendí mucho. Luego fui y hice otra serie que se llamaba Frontera Verde. Luego hice otra serie que se llamaba Camionero, pero que esa es para una plataforma francesa que se llama Canal Plus y esa no se puede ver acá en Latinoamérica. Pero yo creo que, no sé, o sea, fue increíble hacer todo eso en todo caso. Fue increíble, no sabría describirlo. Pero esas son las cosas que te dejó Blanquito también, y eso finalmente yo creo que es lo interesante también del proceso de crecimiento actoral de Andrés Crespo, que de alguna u otra forma queda claro que también es accidental, como todo en la vida. Sí, sin duda, o sea, una cosa lleva a la otra, ¿no? Una cosa lleva a la otra y todo ese poder, de toda esa fuerza, de todo lo que fue el Blanco, pues ha seguido rodando a través del tiempo. A mí me encanta Blanquito, a mí me encanta Pescador, a mí me encanta esa película, me fascina la forma en que está contada, me fascina el tempo que maneja, me parece una cosa muy íntima. No sé, siempre sentiré mucha felicidad de ser Adrián Solórzano Cedeño. Sabes que justamente ahorita que me acuerdo de esta parte, el otro día que la volví a ver para poder conversar hoy contigo, me di cuenta de que el vestuario que tú tienes en el personaje, o sea, cuando te vistes allá cuando estás en Guayaquil, finalmente el vestuario es igual al que tiene el marido de la colombiana, es igualito, es el mismo vestuario y te das cuenta del contraste, de cómo te queda a ti y cómo le queda a él. Y yo nunca me había dado cuenta de eso hasta ahora y dije, ok, aquí se ve las diferencias sociales. Claro, sí. Y es algo bastante interesante que le suma muchísimo, porque igual es el mismo traje, pero obviamente el tuyo es mucho más grande y se nota que no es tu talla, entonces es como, finalmente ahí te das cuenta de cómo es esta construcción del vestuario. Todo detalle, no se pierde nada en el detalle, ¿no? Diana se llama la directora de arte de Pescador. No, Diana es una colombiana. Es un detalle bastante interesante que finalmente le suma muchísimo a esa parte de la historia, más que todo, porque es como te das cuenta cuando este personaje que llega de su pueblito a una gran ciudad y es como intenta ser como son ellos. Y es como, claro, el man quiere moverse, quiere cambiar, quiere llegar, claro. El man mismo dice, yo solamente quiero joder, quiero vacilar. Es mi tiempo, dice. Y eso me parece bastante interesante porque eso pasa con la gente que viene de provincia a ciudad grande, finalmente. Siempre es como llegar a este mundo nuevo y a ver qué hay. Exacto, a ver esta sarna. A ver cómo. Pero bueno, ya para ir finalizando un poco, Andrés, yo te quisiera preguntar, o sea, ya finalmente ahora que ya después de que ha pasado tantos años de Pescador y todas las películas que ha hecho, todo lo que ha escrito, ¿qué está haciendo ahora Andrés Crespo por el cine? ¿Qué se viene más adelante? Si tú puedes adelantar algo.
o sea, hay algunos proyectos en camino, pero no sé, o sea, hay que ver, ¿no? Con la situación como está, vamos. Algo. Sí, en eso estoy un poco, escribiendo algo que ya hemos estado grabando con unos amigos en Guayaquil. Lo que quisiera hacer, francamente, es grabar en Guayaquil. Eso quisiera, grabar en Guayaquil, y hay cosas escritas para grabarse en Guayaquil. Grabar a veces quizás poco a poco, ¿no? Verdaderamente yo creo que esa obsesión por rodar una película entera y conseguir $50,000 o $100,000 para rodar mi película que yo quiero rodar, me parece complicado. Creo que tenemos que buscar fórmulas alternativas de producción. No digo que es fácil, pero digo que si lo piensas poco a poco, hay otras formas de rodar que no son 4 semanas seguidas, 12 horas al día. Entonces, como que siempre ando predicando esa posibilidad. Y yo sí lo estoy haciendo. Y estoy escribiendo. Tenemos una serie también escrita con Sebastián, con Daniel Llanos y con Arturo Yepes y Ana Cristina Franco. Tenemos esa serie escrita en gran medida. Hay otra serie en camino con otros amigos, también otro formato de serie y un par de largos, que uno está escrito y otro se va escribiendo mientras se rueda. Entonces bueno, igual yo tengo el stand-up, que verdaderamente es algo que me conmueve muchísimo, el hacerlo y el vivirlo, que yo lo trabajo eso con Daniel Llanos. Y en eso estoy, o sea, siempre moviéndome, siempre camillando, solamente ahorita esperando, hermano, esperando, porque hay que esperar, pues la situación está complicada. Estamos en pausa, y estamos jodidos, estamos esperando. Nada, y eso me parece que finalmente creo que nos pasa a todos los cineastas. Estamos esperando que la situación mejore para empezar a hacer nuestras cosas. Pero nada, Andresito, igual yo te agradezco de verdad por estar aquí. Me ha parecido bastante interesante conversar contigo y espero que la gente lo haya disfrutado esta pequeña entrevista con Andrés sobre Blanquito, que finalmente sí ha sido un personaje totalmente icónico que representa a los guayaquileños y representa a los ecuatorianos, y que si quieren ver la película pueden verla totalmente gratis en choloflix.com. En Choloflix. Oye, hermano, para despedirme, nada, quiero recordar nomás con mucho placer aquellos días de rodaje intenso que vivimos contigo en Sin Muertos No hay Carnaval. Totalmente. Muy bello camellar contigo en ese largo, hermano, que fue además un largo gigante. O sea, no fue cualquier largo, estamos hablando del largo más caro que se ha hecho en la patria. Verdaderamente fue una locura ver una producción de ese tamaño. Es una experiencia bastante compleja, pero nada, bacán pasar contigo ahí, brother. Fue bueno, ¿no? Claro, no, totalmente. Tengo muy buenos recuerdos de ese rodaje y nada, fue una experiencia bastante interesante. Incluso aquí todavía tengo el storyboard que en algún momento lo voy a mostrar a la gente. Son cosas que son joyas del cine ecuatoriano, que no todo el mundo tiene en su casa y que lo rescaté de la basura. Así que me parece increíble. Recuerdos que quedan. Y de verdad, te mando un abrazo, Andercito. Esperemos que nos podamos ver pronto. Y a toda la gente que se conectó, de verdad, por estar hoy. Oye, para despedirme, solamente quiero agradecer a Jota y a Francis aquí por acompañarnos. Y quería decir que en Choloflix muy pronto vamos a estrenar el stand-up que yo hice aquí en Guayaquil, escrito y dirigido con Daniel Llanos. Lo grabamos en el Sánchez Aguilar y lo estamos editando y pronto lo subimos a Cholo, así que ahí vamos a ver cómo va la jugada. Y eso es lo último que quería decirles y agradecerles por esta invitación que me ha hecho caminar por la ruta del recuerdo, familia. Cuídense mucho y ahí nos vemos, pues, hermano. Dale, un abrazo, Andresito. Nos vemos. Gracias, Andrés. Gracias por tu tiempo, por acompañarnos en este viaje a los recuerdos de hacia una década atrás. Y bueno, nada, te quiero agradecer igual en nombre del equipo de Tres Razones para Ver. Te mandamos un fuerte abrazo y te deseamos lo mejor en todos los proyectos que vendrán. Y nada, también a la gente a que se conectó a este en vivo, agradecerles también y recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram, y que se suscriban también a nuestro canal de YouTube. Y el próximo domingo estaremos estrenando un nuevo episodio de Tres Razones para Ver, así que no se lo pierdan. Gracias Douglas y Andrés por su tiempo, nos vemos en otra ocasión, cuídense mucho. Nos vemos. Abrazo.